Ahora vamos a tener la lectura en Mateo 26, del 17 al 30. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jehová, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora vamos a tener el mensaje con el tema Jesús y la instauración de la comunión, a cargo del presbítero Heiner Rodríguez. Hermanos en el Señor de la Iglesia Betel de Morelia, es un placer y una bendición poder estar con ustedes. Soy el pastor Heiner Rodríguez y hoy tengo el privilegio de compartir la reflexión con ustedes como iglesia. Damos gracias al Señor en primer lugar porque nos permite poder llegar a este tiempo de Semana Santa 2021. Aun cuando vivimos en un tiempo de pandemia, de encierro, pero gracias al Señor porque nos ha permitido llegar en estos tiempos. Y en esta semana siempre estudiamos las cosas que Jesús hizo la última semana desde que Él entra a la ciudad de Jerusalén. Y hoy podemos nosotros estudiar y tener un día jueves de comunión. Voy a invitarles a que mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de San Mateo, su capítulo 26. No vamos a leer todos los versículos, todo el pasaje, sino que vamos a ir tomando los versículos donde vamos a ir meditando en este momento. Y dice la palabra de nuestro Dios del versículo 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En este tiempo podemos ver la celebración también que Jesús daba con los discípulos. La Pascua era algo que era originado desde el Antiguo Testamento
Era una fiesta que se conmemoraba cuando Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y desde esos tiempos los judíos también los celebraban, conmemoraban aquella libertad que Dios les había concedido. Y el primer punto de esta reflexión nos enseña estos versículos, que Jesús da las instrucciones para preparar y comer la Pascua. En el Antiguo Testamento también se comían como los panes sin levaduras y las hierbas amargas. Los panes sin levadura que representaba también el apresuramiento. Cuando Israel sale de Egipto, salieron apresurados. Las hierbas amargas representaba toda la vida amarga que el pueblo de Israel pasó en Egipto como esclavo. Ahora nos enseña la palabra del Señor que Jesús ordena, da la indicación, da el lugar y el hogar en donde celebraría él la fiesta con los discípulos. Y hay algo que nos llama la atención. Dice la palabra, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Versículo 18. Es muy precioso, amados hermanos, cuando nosotros abrimos las puertas de nuestra casa para el Señor. Y siempre que el Señor llega a nuestro hogar, siempre es para bendecirnos. Como lo dice también Josué en una ocasión, yo y mi casa serviremos al Señor. Aquel hombre fue dichoso, fue bienaventurado, porque abrió las puertas de su casa para que el maestro llegara en ese momento. Y también dice en el versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Aquí podemos observar también la obediencia de los discípulos de Jesucristo. Ellos obedecieron. Un discípulo es alguien que aprende. La palabra discípulo viene del griego y se usa la palabra matetes. Alguien que está en un tiempo de aprendizaje y está siguiendo las pisadas de su maestro. Entonces los discípulos obedecen lo que Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Primer punto entonces es que Jesús da las instrucciones para preparar la Pascua, para comer juntos en la misma mesa. Y recordemos entonces que Jesús siempre es el que ordena y nosotros somos los que obedecemos. Versículos siguientes, versículos 20 al 25. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Segundo punto que podemos apreciar en este pasaje.
cuando los discípulos tenían un día de comunión, un día de convivencia, cuando ellos estaban listos para participar de la cena, Jesús en ese momento anuncia también al traidor. Cuando parecía estar bien para los discípulos, Jesús les anuncia sobre la traición. Esto fue un anuncio también sorprendente para cada uno de ellos, porque se empezaron a cuestionarse, empezaron a hacer preguntas y a decir, ¿acaso seré yo? Y cuando ellos empezaron a formular esas preguntas personales, Jesús da seguimiento y él da el anuncio y da también las aclaraciones, diciendo: el que mete su mano conmigo en el plato, ese va a entregarme. Y ciertamente, amados hermanos, Judas era esa persona que había entregado al Señor. Y es triste poder negar a alguien que le ha dado esa confianza. Oremos al Señor para que nuestra relación con Dios vaya cultivándose, que nuestra cercanía con Jesucristo pueda crecer día a día y evitemos terminar como termina Judas, que es una vida muy triste. Así que ahora Jesús, después de dar ese anuncio, después de traer al traidor a la mesa, después de que los discípulos habían examinado y haciéndose esas preguntas, ahora Jesús sigue otra vez con la fiesta. Pero los discípulos quedaron con ese remordimiento, con ese sentir en sus corazones, dado que Judas había sido identificado como el que había traicionado y que más adelante sufriría las consecuencias de su acto. Los discípulos siguen con la fiesta y en ese momento Jesús da también la institución de la comunión o la Santa Cena como sacramento. Dice la palabra en los versículos 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está usando los dos elementos, el pan y el vino. En el Evangelio de San Juan, Jesús se identifica 7 veces diciendo: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, entre otros. Ahora Él está usando como el pan en representación a su cuerpo, que era molido por nuestros pecados. El pan es recordatorio de su cuerpo partido. El vino es recordatorio de su sangre derramándose en la cruz por amor a nosotros. Ahora, como iglesia, debemos practicarlo hasta que Cristo regrese por segunda vez.
Y llegará el momento en que nosotros celebraremos otra vez, participaremos de esta comunión, de esta Santa Cena en el reino del Señor, donde Cristo lo ministrará. Entonces, debemos analizar nuestra vida, si realmente estamos nosotros manteniendo una relación saludable con el Señor. Cristo lo instituye para que su iglesia lo haga. Y fíjese usted, amado oyente, aun cuando nosotros somos pecadores, cuando somos malos ante los ojos del Señor, Dios nos ha invitado por su gracia a participar de su mesa. Ahora, en el nombre de Cristo, tenemos un lugar cada vez que la Santa Cena es administrado en la iglesia local. Pero debemos hacerlo de una manera correcta, como Cristo lo ha mandado a su iglesia. El apóstol Pablo hace una exhortación a la iglesia de Corinto, porque ellos, cuando participaban de la comunión o de la Santa Cena, ellos lo hacían de una manera desordenada. Entonces el apóstol Pablo les exhorta, diciendo que la Santa Cena no es para andar jugando, sino es para conmemorar, para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz por amor a nosotros. Y Pablo les dice, cuando vamos a participar de este sacramento, vamos a asegurarnos de que tengamos una conciencia limpia y una buena relación con el Señor. Si ustedes tienen hambre, coman en sus casas para poder convivir con este sacramento, hacerlo y celebrarlo digno como el Señor nos había enseñado. Y el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corinto que el hombre debe analizar su vida, debe hacer un acto de conciencia antes de participar de la mesa del Señor. Y aun siendo nosotros indignos de ello, el Señor nos comparte su mesa y podemos tomar, amada iglesia, no solo de las migajas que caen de ella, sino que el Señor comparte lo que nos edifica, lo que nutre y llena nuestro espíritu. Así que la palabra del Señor nos invita el día de hoy, que podamos participar de la comunión o de la Santa Cena, pero debemos asegurarnos de mantener un corazón limpio, de mantener una buena relación con el Señor. Ahora, ¿quiénes pueden participar de este sacramento? La Biblia enseña en el Antiguo Testamento que tanto los hebreos como los hijos de ellos participaban también de la Pascua. Participaban cuando el pacto era renovado. Entonces, ahora, ¿quiénes pueden participar de este sacramento o de la mesa del Señor? Pueden participar los que han entendido el nuevo nacimiento, los que han recibido a Cristo en su corazón. Dado que este sacramento no era para los gentiles, era para el pueblo judío, era para el pueblo del Señor. Ahora la iglesia debe participar siempre, cada vez que la ocasión llegue a la iglesia local. Pero debemos hacerlo manteniendo buenas relaciones con el Señor, teniendo un tiempo de preparación. Y también los hijos de los cristianos, como iglesia presbiteriana, también damos lugar a que los niños participen de este sacramento, porque
son parte, hermanos, de la familia también del Señor, siempre y cuando que nuestros hijos sepan el significado. ¿Qué significa el pan y qué significa el vino? Como cuerpo de Cristo, debemos nosotros trabajar para que nuestra comunión con el Señor sea fructífera. La palabra comunión se usa la palabra griega, koinos, y de ahí viene también la otra palabra koinonía, comunión, estar juntos, adorar juntos, llenar sus vidas juntos. Ahora, ¿cómo está su relación usted con Dios? ¿Cómo está su relación con su iglesia local? ¿Cómo está su relación con su pastor? Con los ministerios. ¿Es usted de los que mantiene una comunión saludable con ellos? Y cuando una iglesia vive en comunión, es una iglesia que adora juntos, que ora juntos, que glorifica al Señor juntos, que lloran, ríen, conviven para la honra y la gloria de nuestro Dios. La iglesia entonces debe vivir en unidad, debe guardar la palabra del Señor, debe ser una iglesia obediente como lo fueron los discípulos al buscar el lugar para celebrar y preparar la Pascua. Debe ser una iglesia que en lugar de traicionar a Jesús, debe trabajar para que su relación con Cristo sea edificante y una relación fortalecida. Debe trabajar para que su santidad y su pureza se muestre, que la comunidad vea. Tiene que ser una iglesia que sea luz del mundo, que alumbre a otros. La invitación, mis amados hermanos, que no solamente tengamos hoy un jueves de comunión, sino que tengamos una vida de oración y adoración siempre, todos los días. Y de esa manera el Señor derramará bendiciones sobre nosotros. Como Iglesia Betel, el Señor les invita a que puedan mantener esa comunión y esa convivencia juntos, que trabajemos en equipo, que podamos reír juntos, orar juntos, adorar juntos y tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es su comunión con Dios? ¿De qué manera usted está fortaleciendo esa área espiritual? ¿Está usted teniendo una vida ejemplar ante los demás? ¿O es usted de aquellas personas también que niegan a Jesús con los hechos? Amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Seamos una iglesia viva y prediquemos la palabra de Cristo en donde quiera que estemos. Oremos. Dios de toda gracia y misericordia, te agradecemos por haber hablado en nuestros corazones en este momento a través de tu palabra. Gracias porque también nos has recordado que podemos participar de tu mesa confiadamente. Podemos tener esa paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Padre, oramos para que sea tu Espíritu Santo quien nos siga motivando para tener una buena relación con nuestro Señor, con Cristo y con el Espíritu Santo. Oramos dándote la honra y la gloria. Pedimos que bendigas a la iglesia Betel, al pastor quien los ministra, como también a sus ministerios y sus proyectos. Gracias por este tiempo. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús.
Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.